Tenían apenas 4 y 5 años de edad. 10 niños sonrientes, riendo, llevando mochilas diminutas con personajes de dibujos animados y almuerzos preparados en casa. Se suponía que sería solo una excursión de un día para explorar la naturaleza, perseguir mariposas y aprender sobre los árboles. Pero, en el momento en que el sol se puso, ningún niño regresó. Sin huellas, sin sonidos, sin pistas. Solo un autobús escolar vacío, abandonado en el sendero, con las puertas abiertas de par en par, como si alguien o algo se los hubiera llevado. Durante semanas, equipos de búsqueda peinaron el bosque. Perros, drones, cientos de voluntarios. Pero era como si la tierra los hubiera tragado por completo. El bosque no devolvió nada. Hasta hoy, un excursionista, adentrándose fuera del sendero, vio algo atrapado en lo alto de un árbol. La mochila de un niño, rosa, descolorida y rota, colgando como un fantasma entre las ramas, con la etiqueta aún intacta, Eli Ramírez, cerca del suelo, abierta en un claro silencioso. Sin pájaros, sin viento, solo silencio, ese tipo que oprime tus oídos. En ese claro había 7 pares de zapatos pequeños, limpios, alineados en una curva perfecta, como si alguien los hubiera colocado allí queriendo que los vieran. Y en el centro, un círculo de varas, trenzadas firmemente, casi como un nido, con marcas que nadie pudo explicar. El excursionista se quedó paralizado. Y entonces una suave risita. No juguetona, errada, distorsionada, débil pero cercana. Y, por primera vez desde que la clase desapareció, el bosque susurró. Brookfield Academy era el tipo de escuela que raramente salía en las noticias. Un silencioso jardín de infantes privado, bien cuidado, escondido al borde de la somnolienta ciudad de Nueva Inglaterra. Ya existía hacía más de 40 años, fundada por un maestro jubilado que creía que los niños aprenden mejor cuando están rodeados de calma, naturaleza y personas que realmente se preocupan. No atendían más de 50 alumnos por año, grupos pequeños, aulas luminosas y un aire de silenciosa previsibilidad. Toda la ciudad confiaba en Brookfield. 4 de mayo de 2010. Era una clara mañana de martes cuando la señorita Daniel Wells, la maestra principal de la clase Buttercup, se quedó afuera de la entrada arqueada de la escuela, sosteniendo una tabla y revisando los nombres en la lista. 10 alumnos de jardín de infantes, todos presentes. Sus mochilas diminutas rebotaban mientras se alineaban, llenos de jugos, toallitas húmedas, medias extras y sándwiches de mantequilla de maní. Al lado de la señorita Wells estaba el señor Gregory Hensley, un profesor de ciencias de voz suave que había guiado excursiones al aire libre en la Reserva Natural Larwood más veces de las que cualquiera pudiera contar. Y con ellos estaba una madre voluntaria, Gina Matz, madre de una de las niñas, Anna. Larwood estaba a solo 40 minutos en auto, un extenso parque forestal usado por escuelas para paseos por la naturaleza y por observadores de aves para la observación silenciosa. No era exactamente salvaje, no en un sentido peligroso. Había mapas de senderos marcados y una pequeña estación de guardabosques en la entrada principal. El plan era simple, un circuito de 3 kilómetros a lo largo de Willow Ridge, hacer un picnic junto al arroyo y una clase de identificación de árboles. Los padres habían enviado permisos firmados. Los niños estaban llenos de emoción. Nadie tenía motivos para preocuparse. A las 9:20, el pequeño autobús escolar se alejó del estacionamiento de Brookfield y se dirigió hacia la reserva. El tiempo no podría haber sido mejor. Alrededor de 16 grados Celsius, fresco, con la luz del sol filtrándose entre los árboles. Cuando llegaron, hicieron el registro al inicio del sendero, donde el señor Hensley firmó el libro de visitas con su rutina habitual. Brookfield Academy, clase Buttercup. Comenzaron en el bosque poco antes de las 10 de la mañana. La señorita Wells llevaba un silbato y un botiquín de primeros auxilios, y el señor Hensley sostenía un mapa de papel doblado, usando una brújula sujeta al chaleco que vestía. Ya había caminado por ese sendero decenas de veces. Conocía el camino. Unos 20 minutos después de iniciar la caminata, las señales de celular desaparecieron. No era inusual.
Se mencionaba en la guía de la excursión. En las profundidades de la reserva, la recepción caía completamente, especialmente a lo largo del valle del arroyo. No estaban preocupados. Tenían mapas y confianza en el señor Hensley, que conocía cada bifurcación del sendero. Venía allí desde adolescente. Al mediodía, el grupo debería haber terminado el almuerzo cerca del arroyo, pero nunca llegaron. Nadie en la reserva notó algo inusual. No estaba lleno ese día. Otro grupo, de una escuela local, recordó haber escuchado risas en el sendero. Tal vez algún canto, pero nada alarmante. No hubo gritos, ni pedidos de ayuda, solo el suave silencio de las hojas al viento. A las 15:30, cuando el autobús no regresó, la escuela llamó a los dos maestros. Teléfonos que iban directo al buzón de voz. Los padres que esperaban en la pista de recogida empezaron a murmurar. Luego, pánico. A las 16:10, la escuela llamó a las autoridades locales. A las 16:45, un patrullero fue enviado a revisar el Willow Ridge Trail. No encontró nada. Al anochecer, la entrada del sendero estaba rodeada por luces parpadeantes. Oficiales del departamento del sheriff, equipos de búsqueda y rescate y voluntarios peinaron el área con perros, helicópteros y detectores térmicos. No encontraron señales de lucha, ninguna pertenencia esparcida, ninguna mochila caída, ninguna rama rota. Era como si el bosque se hubiera tragado a toda la clase. Lo único que quedó fue la entrada en el libro de registros. Una línea de caligrafía prolija, afirmando que habían entrado, pero ninguna firma mostrando que habían salido. Y así comenzó el misterio que paralizaría a la ciudad durante meses, atrayendo titulares nacionales y encendiendo la peor pesadilla de todos los padres. Una simple excursión, un maestro confiable, 10 niños, desaparecidos sin dejar rastro. Se suponía que sería una excursión simple, del tipo que todas las escuelas planean al menos una vez al año. Mochilas coloridas, mapas impresos de senderos, jugos embalados junto a los sándwiches de mantequilla de maní. Destino: Reserva Natural Larkwood, un modesto trecho de bosque a 1 hora de la ciudad, conocido por sus senderos seguros y vistas panorámicas. El grupo del jardín de infancia llegó poco después de las 9 de la mañana. 2 autobuses amarillos se detuvieron suavemente en el estacionamiento de tierra. Los niños bajaron, riendo, agarrándose de las manos unos a otros. Al mediodía, el grupo había llegado a un pequeño claro, rodeado de pinos. Allí se detuvieron para almorzar. Los niños se sentaron en círculos, sacando sándwiches, jugos y rodajas de manzana. Algunos compartieron. Otros se quejaron de las cortezas. Los maestros conversaban, manteniendo un ojo en el grupo. Era una escena común. Entonces, llegaron a la bifurcación. 2 senderos se dividían delante. Uno marcado como parte del circuito, el otro más estrecho, sin mantenimiento. La señalización había sido vandalizada. Las flechas desfiguradas. El señor Hensley se ofreció para subir por el camino menor, solo unos metros, para verificar cuál era el correcto. La señorita Wells estuvo de acuerdo. «Sé rápido», dijo, ajustando el sombrero de una de las niñas. «Vamos a esperar aquí». Tomó 5 minutos, tal vez 6. El sendero se torció más de lo esperado, pero no fue lejos. Cuando estuvo seguro de que no era el camino correcto, dio la vuelta y regresó. El claro estaba en silencio. Al principio pensó que era una broma. Los niños escondiéndose detrás de los árboles. La señorita Wells estaba jugando también, pero cuando él gritó una vez, luego 2 veces, no hubo respuesta. Su voz sonó extraña, tragada por el bosque. Un sudor frío le recorrió la espalda. Los almuerzos todavía estaban allí. Jugos, sándwiches a medio comer, cajas perforadas con popotes, algunas mochilas tiradas en el suelo, un par de chaquetas sobre un tronco con las mangas al revés. No había señales de lucha, ni huellas corriendo en ninguna dirección. Solo un tipo de silencio que no pertenecía. Gritó otra vez, más fuerte. Caminó por el perímetro. Sin risas, sin susurros, ni siquiera una brisa. El claro parecía incorrecto a la 1 de la tarde. El señor Hensley corrió, sus piernas apretadas, doloridas de resbalar sobre las raíces. Volvió a la estación de guardabosques alrededor de las 1:30 de la tarde.
apenas coherente. A las 2:15 de la tarde, la policía local había sido alertada. A las 3 de la tarde, el bosque estaba lleno de equipos de búsqueda y rescate. Registraron el bosque y sus senderos con perros, drones y helicópteros con visión nocturna. Al anochecer, nada. Sin niños, sin maestros, ni siquiera el pañuelo de la señora Wells, que era rojo, de lana y fácil de detectar. A las 6 de la tarde, el sol se sumergió detrás de los árboles. El aire se volvió más frío. El sonido de las hojas aplastadas bajo las botas aumentó. Las sierras parecían más altas que cualquier otra cosa. Los equipos de búsqueda se mantenían en movimiento, sus llamadas volviéndose roncas, pero hasta ellos podían sentir. El bosque no estaba solo vacío, estaba ocultando algo, y lo que fuera se llevó a 10 niños sin dejar rastro. La búsqueda comenzó en el momento en que la primera llamada frenética llegó a las autoridades locales. Un grupo de jardín de infancia, 10 niños y una adulta, no regresaron de su excursión programada a la Reserva Natural Larkwood. Lo que debería haber sido una corta caminata por un sendero claramente marcado, se había transformado en un escalofriante misterio. En menos de una hora la reserva fue cerrada. Al atardecer, la mayor operación de búsqueda en la historia del condado estaba en marcha. Voluntarios de ciudades cercanas llegaron, uniéndose a los guardabosques y a la policía. Formaron líneas, moviéndose en sincronía y llamando nombres que resonaban sin respuesta. Cada sendero, lecho de arroyo y boca de cueva fue registrado con urgencia. Pero cuanto más profundo buscaban, más inquietante se volvía el silencio. Al segundo día, los investigadores encontraron la primera pista. Un dibujo en papel sujeto a las ramas de un arbusto, ondeando débilmente al viento. Luego otro, y otro más. Era un rastro de dibujos con crayones, bocetos coloridos de sol sonriente, muñecos de palo, árboles y pájaros, cada uno húmedo, pero intacto, llevando más hacia dentro del bosque. Estaban espaciados de manera desigual, algunos tirados en la tierra, otros sujetos a raíces o cortezas. Parecían haber sido descartados a propósito. 3 días después, el terreno fangoso cerca de la barranca occidental reveló algo más. Huellas diminutas, inconfundiblemente de niños, dispersas y luego agrupadas, cruzaban un arroyo poco profundo hasta una ladera, entrando en un claro. Pero entonces, sin aviso, se detenían. No había continuación, solo marcas adultas. Y después ni siquiera eso. Los investigadores quedaron perplejos, estudiando el suelo, los árboles y el cielo, buscando alguna señal de qué podría hacer desaparecer a un grupo entero de niños en medio de un sendero. La siguiente pista se encontró un día después. Una mochila rasgada, descansando cerca del borde de una barranca. Pertenecía a la señora Wells, la educadora del grupo. Los contenidos estaban esparcidos. Una caja de jugo, un par de gafas rotas y una hoja de lista con los primeros nombres borrosos e ilegibles. Pero no había sangre, ni ropa, ni señales de caída o lucha. Solo una bolsa, colocada con cuidado, como si alguien quisiera que fuera encontrada. El bosque empezaba a engullir el esfuerzo de búsqueda. Más y más susurros reemplazaban las actualizaciones. La línea oficial seguía esperanzada, pero la gente podía sentir el desasosiego creciente. Había algo profundamente mal. El bosque se volvió extraño, demasiado silencioso. Las radios cortaban la señal cuando los equipos se alejaban demasiado de la base. Los perros ladraban a sombras vacías y se negaban a avanzar. Veteranos de otras misiones de búsqueda comenzaron a retirarse. Surgieron teorías, al principio susurradas, luego abiertamente. Algunos decían que solo podía haber sido un secuestro masivo. Pero ¿cómo podría alguien llevarse a un grupo entero sin dejar rastros? Otros hablaban de los sistemas de cuevas bajo Larkwood, túneles no mapeados, grietas ocultas. ¿Había caído el grupo en algo profundo y subterráneo? Pero ¿por qué nadie escuchó gritos? ¿Por qué ningún sonido? Y entonces vinieron los rumores más oscuros. Los habitantes locales hablaban del bosque como maldito. Una vieja leyenda hablaba de algo antiguo bajo la tierra, una presencia. Algo que no le gustaba ser perturbado. Decían que personas habían desaparecido en ese bosque antes, pero nunca tantas, y nunca tan jóvenes. La búsqueda oficial duró semanas. Todas las mañanas los equipos salían,
Todas las noches regresaban con las manos vacías. La búsqueda del grupo del jardín de infancia duró 7 semanas. Pero, día tras día, la frustración aumentaba. El optimismo inicial de encontrar a los niños vivos se evaporó, y con ello, la creencia de que alguno sería encontrado. Toda la zona fue registrada minuciosamente. El bosque peinado en busca de cualquier vestigio, pero no había señales, ni huellas, ni escombros, nada que explicara la desaparición. Los medios pasaron a la siguiente historia. La gente empezó a olvidar, pero no los equipos de búsqueda. Ellos todavía estaban ahí afuera, todavía intentando, todavía esperando. Entonces, un día, un excursionista tropezó con algo. Escondido en una parte remota de los bosques profundos, dentro de la densa vegetación baja, encontró una extraña depresión en el suelo. Un sumidero, apenas visible a simple vista, casi como si estuviera esperando para ser descubierto. Una llamada fue realizada. Pronto, un nuevo equipo de búsqueda estaba en camino hacia el lugar. Al principio, parecía nada más que una pequeña depresión en el suelo, pero a medida que cavaban más profundo, el misterio solo aumentaba. Más inquietante aún, encontraron un pasaje estrecho que conducía hacia abajo, escondido bajo raíces gruesas y enredaderas. Estaba tan bien camuflado que era fácil no notarlo, a menos que alguien estuviera buscándolo. En el momento en que el equipo de búsqueda descendió hacia la oscuridad, quedaron impresionados por la atmósfera misteriosa. Las paredes del agujero eran lisas, no naturales. Parecía que algo había sido esculpido, y cuanto más exploraban, más descubrían. No era solo un sumidero, era una cámara subterránea, un lugar que claramente había sido modificado, aunque nadie sabía quién lo había hecho. En la parte más profunda de la caverna, encontraron pedazos de tela, pequeños fragmentos de colores vivos, restos inconfundibles de uniformes infantiles. Los juguetes estaban esparcidos, algunos aplastados bajo los pies, otros abandonados apresuradamente. Lo más perturbador de todo fueron las marcas de manos en las paredes de piedra, manchadas con algo más oscuro que la suciedad. Las impresiones eran demasiado pequeñas para pertenecer a adultos, pero estaban esparcidas de forma frenética, como si quien las hubiera dejado estuviera desesperado por escapar de algo, o tal vez por alcanzar algo. No había cuerpos, ningún rastro de los niños o de su maestro, pero la evidencia de vida subterránea era innegable. Alguien, quizás varios, había estado allí por mucho tiempo. El aire en la caverna parecía obsoleto y estancado, como si estuviera intacto por semanas, si no meses. La noticia del descubrimiento causó ondas de choque en la comunidad. ¿Qué había pasado con los niños? ¿Cómo habían terminado allí, escondidos bajo tierra? Las teorías explotaron, cada una más sombría que la anterior. ¿Existiría un culto oculto operando en la zona? ¿Un grupo secreto que hubiera secuestrado a los niños para algún propósito siniestro desconocido? ¿Era posible que el sumidero hubiera sido utilizado como un lugar para esconderlos, con una red de túneles bajo tierra, donde podrían mantenerse alejados del mundo? ¿O el misterio era aún más antiguo? ¿Había sido la zona, en algún momento, el lugar de una mina abandonada, hace mucho olvidada por los habitantes locales? ¿Podrían los niños haber tropezado con ella durante su excursión, descubriendo accidentalmente un lugar donde nadie pisaba desde hacía años? Quizás habían ido demasiado lejos, caído en el pozo y perdido en los túneles bajo el bosque. Las posibilidades parecían infinitas, pero la teoría más escalofriante involucraba al señor Hensley, el maestro que llevó a los niños en la excursión. Después de que todos desaparecieron, él tampoco fue encontrado en ningún lugar. Algunos susurraban que podría haber estado involucrado en la desaparición. Era difícil ignorar las preguntas sobre su comportamiento antes de la excursión. Rumores de que estaba distante, extraño, en los días previos. ¿Podría él haberse involucrado en algo más nefasto? Las autoridades quedaron impresionadas con el hallazgo, y la presión para resolver el caso comenzó a aumentar. Los investigadores consideraron todas las posibilidades. Cuestionaron el paradero del señor Hensley, su coartada y si tenía algún vínculo con la zona. Pero, sin evidencias sólidas que señalaran en alguna dirección, las teorías siguieron multiplicándose.
En las semanas siguientes, surgieron reportes de avistamientos extraños cerca del lugar. Personas alegaban haber visto figuras moviéndose entre los árboles en la noche, susurros llevados por el viento. Otros juraban haber escuchado la risa de niños resonando por el bosque. Pero, al investigar, no había nada, solo el silencio de la densa selva. A medida que avanzaba la investigación, las autoridades se encontraban con más preguntas que respuestas. ¿Los niños habían sido llevados? ¿Estaban atrapados allí a propósito? ¿O simplemente fue un accidente desafortunado? ¿Y cuál era el papel, si es que tuvo alguno, que el señor Hensley desempeñó en su desaparición? Con el extraño hallazgo en el bosque, quedó claro que la búsqueda de respuestas estaba lejos de terminar, y el misterio de la clase desaparecida del jardín de infancia apenas comenzaba a desenredarse. La investigación sobre la desaparición alcanzó un punto crítico. El caso ahora estaba frío. Con poco progreso, la policía, aún desesperada por encontrar alguna pista, comenzó a cavar en el pasado del señor Hensley, tratando de descubrir cualquier cosa que pudiera explicar la misteriosa desaparición. Descubrieron una conexión escalofriante que antes había sido olvidada. Años atrás, Hensley había estado vinculado a una comuna de sobrevivencialistas que vivían en las profundidades del bosque. La comuna era conocida por su naturaleza secreta, viviendo fuera de la red en cuevas remotas. Los miembros de ese grupo tenían la reputación de ser recluidos, obsesionados con la independencia y ferozmente protectores de su modo de vida. Este descubrimiento encendió una alerta para los investigadores. Hensley estuvo involucrado con ese grupo durante un periodo de su vida en que desapareció de la vista pública. Pero, ¿por qué mantuvo esa parte de su pasado en secreto? La policía ahora estaba convencida de que algo mucho más oscuro había ocurrido. Escarbaron aún más en la vida de Hensley, y cuanto más descubrían, más claro se volvía que él era más que un maestro que había perdido a su clase. Había rumores de que la comuna de la que alguna vez formó parte no había sido completamente disuelta. Algunos de sus miembros todavía vivían fuera de la red, en las cuevas remotas de la región. Pero ¿qué podría tener eso que ver con los niños? ¿Era el guardabosques algún tipo de estratagema para atraerlos hacia el desierto? Entonces, un día, llegó una pista anónima. El informante alegó saber dónde estaban los niños. La policía siguió la pista, adentrándose en las profundidades del bosque, hasta una zona aislada que nunca habían explorado. Lo que encontraron allí estaba más allá de cualquier cosa que esperaban. Escondida entre los árboles, había una cueva sellada con grandes tablas de madera, colocadas deliberadamente para evitar que fuera descubierta. La entrada era casi invisible, cubierta por años de vegetación rastrera y enredaderas. Mientras retiraban las tablas y entraban con cautela, el aire dentro de la cueva estaba denso por el polvo. Pero había algo más, algo persistente, perturbador. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles. Los trazos eran toscos, pero inconfundibles, retratando la vida subterránea. Mostraban a niños jugando, comiendo y esperando el rescate. Había bocetos de árboles y campos, pero la mayoría de las imágenes eran de cuevas y túneles, como si los niños hubieran estado atrapados allí abajo por una eternidad. Algunas de las obras de arte eran recientes, la pintura todavía fresca en las paredes. Otras parecían más antiguas, descoloridas, pero aún espeluznantemente claras. Mientras los oficiales examinaban los dibujos con una sensación creciente de desesperación, se dieron cuenta. Eran los dibujos de los niños desaparecidos. Ese era el lugar donde habían sido retenidos, el sitio donde esperaban que alguien viniera a rescatarlos. Y todo eso estaba justo bajo sus pies. Esto significaba que el señor Hensley, quien alguna vez estuvo vinculado a la comuna, probablemente estaba involucrado en algo mucho más siniestro de lo que nadie había imaginado antes. Antes de que la policía pudiera juntar todas las piezas del rompecabezas, se hizo un descubrimiento final y sorprendente. Hensley, el hombre que alguna vez se consideró el único que conocía la verdad, había desaparecido. No estaba en ningún lugar. Descubrieron que su desaparición fue rápida y calculada, como si supiera que las paredes se estaban cerrando. Lo único que quedaba eran sus antiguos lazos con la comuna.
y el inquietante conocimiento de que nunca estuvo solo en el bosque ese día. La verdad comenzaba finalmente a revelarse, pero aún había más preguntas que respuestas. ¿Dónde estaban los niños ahora? ¿Habían estado retenidos allí todo el tiempo? ¿O estarían en otro lugar, perdidos para el mundo? Y lo más aterrador de todo, ¿quién o qué había estado moviendo los hilos detrás de escena? La investigación estaba lejos de terminar, pero una cosa era segura: el bosque guardaba secretos mucho más oscuros de lo que nadie podría haber imaginado. Las consecuencias emocionales golpearon a la ciudad como una ola. Padres, antes esperanzados y optimistas, ahora estaban consumidos por la tristeza. Los rostros de los niños estaban por todas partes, en carteles de desaparecidos, en reportajes de noticias. Pero esos rostros ahora quedaban solo como recuerdos. La realidad de que sus hijos se habían ido comenzó a asentarse, dejando tras de sí un vacío crudo y doloroso. Cada noche, los padres realizaban memoriales silenciosos en casa, encendiendo velas para los niños que ya no podían sostener. Se aferraban a las más pequeñas huellas de sus pequeños: obras de arte hechas en la escuela, juguetes favoritos abandonados. Un padre colocó un pequeño coche de juguete en la veranda, una ofrenda final al hijo que amaba correr por el suelo de la cocina. Una madre se quedó frente al cuarto vacío de su hija, mirando la cama intacta y las muñecas suaves sentadas en la repisa, acumulando polvo. Sin cuerpos para enterrar, la comunidad no tenía nada tangible para lamentar. Pero el dolor de la pérdida era real, y se sentía en todos los rincones de Larkwood. El aire estaba denso con el peso de eso. Todos los medios locales, siempre hambrientos de una historia, convirtieron la desaparición en una especie de leyenda. Los llamaron los niños de Larkwood. Preservarlos se volvió un cuento trágico de inocencia perdida, un misterio que nadie podía explicar. Para algunos, los niños eran ángeles; para otros, víctimas de algo más siniestro. La prensa pintó cuadros de cómo eran etéreos, perdidos para siempre en los bosques, sus espíritus rondando la reserva. Se realizaba una vigilia cada semana, con velas titilando en la suave brisa nocturna. Y en el centro de ella, un simple gesto comenzó a surgir como símbolo del dolor de la ciudad. Allí afuera, frente a la escuela, se colocaba un par de zapatos para cada niño. Un solo zapato vacío para cada uno de los desaparecidos. Algunos eran diminutos, como los de un bebé aprendiendo a caminar; otros un poco más grandes, tenis gastados de tanto jugar. Cada par era atado ordenadamente y colocado suavemente sobre la acera. Un recordatorio conmovedor de los niños que deberían estar corriendo, jugando y riendo. Y no perdidos en el bosque. Los zapatos se convirtieron en un ritual. Cada día, padres en su dolor agregaban otro par a la fila, que crecía con el paso de las semanas. Se colocaban con reverencia, con lágrimas en los ojos y la esperanza de que sus hijos desaparecidos, de alguna manera, los vieran, los sintieran y supieran que aún eran amados. A medida que los días se convirtieron en semanas, la ciudad comenzó a aceptar una verdad incómoda. Los niños, sus vidas y sus futuros habían sido robados por algo invisible, algo contra lo que nadie podría luchar. Los memoriales continuaron, un testamento silencioso de lo que se había perdido, pero cada día que pasaba, la esperanza de que los niños regresaran se desvanecía, dejando solo el vacío tras de sí. Había pasado ya un año entero desde entonces, la dolorosa desaparición de la clase de jardín de infantes durante lo que debería haber sido una simple excursión. Los niños y un maestro desaparecieron sin dejar rastro al visitar una reserva natural. La van en la que viajaban fue encontrada abandonada en el bosque, con las puertas abiertas de par en par y pertenencias personales esparcidas descuidadamente. No había señales de lucha, ni huellas que condujeran a algún lugar. Era como si simplemente se hubieran desvanecido en el aire. Los esfuerzos de búsqueda que siguieron fueron intensos. Helicópteros sobrevolaban la vasta área, equipos rastreaban cada centímetro del bosque, y perros rastreadores fueron traídos. Pero no apareció ninguna evidencia. Durante semanas, la ciudad mantuvo la esperanza, pero conforme los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, el rastro se enfrió cada vez más. No se encontró nada más.
y el caso rápidamente pasó de esperanza a desesperación. Las autoridades no tenían respuestas, y las familias de los niños desaparecidos quedaron en agonía, preguntándose qué había pasado con sus seres queridos. La ciudad, antes llena de simpatía y preocupación, se volvió más silenciosa con el tiempo. El misterio de la desaparición de la clase de jardín de infantes parecía destinado a permanecer sin solución para siempre. Entonces, cuando la ciudad comenzaba a olvidar, apareció una nota. Un nuevo trabajador de la construcción, responsable de un proyecto cerca del mismo tramo del bosque, tropezó con otro árbol hueco. Dentro de él, una vez más, había una nota arrugada, escrita con crayón, casi ilegible. Apareció el mismo mensaje escalofriante. Todavía estamos aquí, por favor, encuéntranos. Las autoridades, aturdidas, inmediatamente iniciaron otra búsqueda, pero, una vez más, no se encontró nada. Ninguna señal de los niños desaparecidos, ninguna nueva evidencia, ninguna explicación. Y así el misterio permaneció. Nadie sabía qué había ocurrido con los niños, y las notas no ofrecían respuestas, solo más preguntas. ¿Habrían los niños de alguna manera sobrevivido en el bosque todo ese tiempo? ¿O acaso algo más oscuro estaba en juego? Algo mucho más siniestro de lo que cualquiera podría imaginar. Las familias de los niños desaparecieron sin nada más que estos dos mensajes enigmáticos. Las autoridades no estaban más cerca de encontrar la verdad, y la ciudad, antes llena de esperanza, ahora estaba sumida en la incertidumbre. Pero ¿quién sería el responsable de lo que ocurrió con los niños? ¿Y por qué, después de todo este tiempo, nadie los encontró? Mantente atento a la próxima parte de este video. Tal vez, solo tal vez, la verdad finalmente salga a la luz. ¿Será que la persona detrás de las desapariciones será descubierta? ¿Podría haber una luz al final del túnel? El tiempo lo dirá. No olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perder ninguna actualización sobre esta escalofriante historia. Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo y cuéntanos qué crees que pasó. ¿Estarán los niños desaparecidos aún por ahí, esperando ser encontrados?